Volvemos amigos, queremos agradecer por su sintonía, también nos están contactando Zulema Manrique, Silvia Vargas, Kevin Flores, Juliana López, Elizabeth Cristóbal, Ana Cecilia Más. Muchas gracias por seguirnos. Toca ahora revisar la coyuntura internacional. Siempre tomamos estos datos con interés porque hay algunas buenas prácticas que en Perú estamos necesitando replicar. Esta semana, en una reunión, se pronunciaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, y coincidieron estas tres instituciones internacionales en que la región más afectada en el mundo por el COVID sería América Latina, con una caída que el Banco Mundial estima en 7,9%, debe actualizar su proyección en unos días más, la CEPAL estima 9,1%, esto haría que el PBI per cápita retroceda al nivel del año 2010, es decir, una década, y que en algunos casos se tome hasta el año 2025 para recuperar los niveles pre-COVID. En México, Tax Foundation, una think tank de este país, publicó el Índice de Competitividad Fiscal Internacional, ITSI, donde en un ranking de 36 países, México baja al lugar 31. ¿Qué características para revisar se tienen en el sistema tributario mexicano? En primer lugar, el excesivo tiempo que toma pagar impuestos, casi 100 horas. Segundo, el reducido plazo que se tiene para compensar pérdidas con ganancias, años buenos y malos. Y en tercer lugar, la tasa elevada, que es del 30% para el impuesto a la renta, cuando el promedio de los países OCDE es 23,3%. Y esto es importante porque se sabe que los capitales van a ir a los países que tengan las menores tasas impositivas. Desde México también se conoció el dato que para septiembre se llega a tener 2.700.000 desempleados. Recordemos, en el caso peruano la cifra es de 1.177.000. Esto más o menos implica una tasa de desempleo de 5,1%. Al comenzar la pandemia se han perdido 12 millones de empleos, de lo cual se ha recuperado 8,4 millones por ahora. Finalmente se estima que los trabajadores informales llegan a 28 millones, esto es el 55% del total de los trabajadores de este país. Puerto Rico. El diario El Vocero de Puerto Rico difunde un informe interesante donde se señala cuáles son las 5 reformas urgentes que debe emprender Puerto Rico. 1. Energía, mediante APPs. Hay una quiebra de la empresa y debe retomarse el camino. 2. Agilización de permisos para apertura de negocios que toman hasta 5 meses. 3. Impuestos que todavía mantienen tasas elevadas. 4. La quiebra. El país tiene un default, tiene una deuda acumulada de 70.000 millones de dólares que debe honrar a la brevedad. Y finalmente la corrupción, que está reduciendo la credibilidad para emprender negocios ante la comunidad internacional. En Puerto Rico también hay una idea muy interesante. El Banco de Desarrollo Económico está entregando préstamos a los empresarios jóvenes. La tasa es promocional, ya no es 8%, va a ser 3%. Y los trabajadores, el único requisito es tener una empresa y tener una edad de 21 a 29 años. Esto permitirá generar empleo e inversión, sobre todo en la población juvenil. En el caso de República Dominicana, otra idea interesante, en lugar de estar presionando a los mismos contribuyentes, se hizo una convocatoria abierta y hay algunas empresas que han respondido favorablemente y van a adelantar sus impuestos. Las entidades financieras van a adelantar impuestos por 342 millones de dólares. Y la empresa minera Barrick Gold va a adelantar 47 millones de dólares en impuestos del año 2020 y 95 millones de dólares en impuestos del año 2021. Otra buena lección de este país caribeño para nuestro país, el Perú. En Costa Rica se revisa el presupuesto del 2021 y se encuentra que el 42% del presupuesto se destina al pago de la deuda, ya ha crecido demasiado, y 43% para el funcionamiento del gobierno. 10% es para pago de pensiones, 4% para el Poder Judicial, 1% para el Poder Legislativo y 1% para el Tribunal Supremo de Elecciones. Colombia. En Colombia la caída de agosto ha sido fuerte, 10,6%. Se ha cortado esta racha de reducción de la caída. Las cuarentenas focalizadas, estrictas, han sido las responsables de esto
y los sectores donde más se ha sentido es en el sector de comercio minorista, construcción, manufactura y el sector agropecuario. El gobierno proyecta una caída este año de 5,5%, pero el Banco Central y los analistas fluctúan entre 6 y 10% de caída del PBI en el año 2020. Colombia también aprobó ya su presupuesto 2021. El Congreso colombiano lo aprobó en esta semana con un total de 83.800 millones de dólares. Esto es 62% más grande que el presupuesto del Perú. De este total de 83.800 millones de dólares, 49.000 millones pertenece a gastos operativos de funcionamiento del gobierno, esto es 59%. 15.500 millones, es decir, 19% del presupuesto se destina a inversión pública, que en el caso comparativo con Perú es 62% más grande que el nuestro. Y finalmente 18.700 millones, es decir, 22% del presupuesto es para el pago de la deuda. Colombia también ha emprendido un reperfilamiento de la deuda, cosa que Perú ha hecho anteriormente con también relativo éxito. Lo que está haciendo el país colombiano vecino es retirar instrumentos con vencimientos al año 2021 y 2022 y cambiarlos por plazos mayores, instrumentos con vencimientos en los años 2027, 29, 32, 33, 34 y 37. En Ecuador también han lanzado el FAE MIPYME, allá. Son créditos por 260 millones de dólares. Esto más o menos equivale a 937 millones de soles, 17% mayor que el FAE MIPYME peruano, que es de 800 millones. La plata la pone el Banco Mundial y hay dos datos interesantes para nuestras autoridades y nuestros banqueros. El periodo de gracia es de 2 años. No se trata de poner un periodo de gracia en función de la emergencia, sino en función de la capacidad de pago. Finalmente el que va a responder es el prestatario. Entonces 2 años de gracia y 8 años para pagar el préstamo. Bien por Ecuador. Ecuador también ha lanzado la concesión de la central térmica por 600 millones de dólares. Se van a producir 400 megavatios. Es estimado un plazo de 5 años para la construcción y 25 años para la operación. Ahí también Perú se está quedando, los países vecinos están lanzando concesiones, están atrayendo los primeros capitales que deciden acompañar el desarrollo de los países. En Ecuador, un informe de la UNICEF también dice que se necesita 2,4% del PBI, esto es más o menos 2.600 millones de dólares, para activar un sistema de protección social y un plan de mitigación para revertir los efectos del COVID, sobre todo en la población más vulnerable. En Bolivia se ha reportado una caída al segundo semestre de 11,11% en el PBI. Los sectores más afectados, minería y construcción. Y el sector más beneficiado, comunicaciones, sobre todo por el trabajo remoto y la educación a distancia. Esta tasa de Bolivia del segundo semestre es la tercera más alta que se ha registrado después de Perú y Argentina. En el caso boliviano, el expresidente del Banco Central acaba de jubilarse por tener COVID, ha sido reemplazado. Él estima que la caída en el año 2020 será de 6,2% y para el año 2021 estima un crecimiento de solo 2,1%. Para este año, según él, caen fuertemente transporte, minería, construcción, comercio, petróleo, gas y la industria. Pero se espera que crezcan también importantemente agricultura y pesca. El Ministerio de Planificación ha estimado un crecimiento, una caída del PBI boliviano de este año de 7,7%, es el dato oficial. Actualmente está en 11, pero esperan llegar a esta cantidad. Ya se ha pronunciado el virtual presidente Luis Arce, del MAS, que acaba de ganar las elecciones el día domingo, que sus primeras medidas serán reactivar el bono contra el hambre, que equivale a 1.000 bolivianos, estos son 520 soles, y va a renegociar la moratoria para el pago de la deuda, tanto del principal como los intereses. En Uruguay, la ministra de Economía espera que la caída de este año sea de 3,5% y para el próximo año se espera una recuperación del PBI de 4,3%. En Uruguay se ha revertido entonces este año esta fase de 17 años de crecimiento, aunque ya venía declinando la tasa en el año 2019.
Desde Argentina tenemos dos datos interesantes. El dólar blue se sigue disparando del oficial. La semana pasada reportábamos una brecha de 120%, la brecha es hoy día de 127%. El dólar oficial ha marcado un nuevo dato histórico, 78 pesos, y el dólar blue o paralelo, 177 pesos. También se ha reportado el déficit fiscal de septiembre de Argentina, que es de 2.194 millones, solo septiembre, versus un déficit fiscal en el año 2019, la diferencia es de 573% que ha crecido el déficit fiscal de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. Finalmente, otra idea interesante que podríamos analizar bien en el caso peruano es Chile. Han rebajado las contribuciones de los adultos mayores. Algunos pagarán la mitad y algunos no pagarán nada de sus contribuciones. Son beneficiarios inicialmente con esta norma 134.387 adultos mayores. Para acceder al beneficio de rebaja de las contribuciones a la mitad o a cero, los hombres deben tener 65 años, las mujeres 60 años. Vamos a hacer un corte pequeño y volvemos con la parte de despedida.